Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a dar lectura a los primeros versículos, a los versículos del 4, del 1 al 6, del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6, el mensaje a Sardis. Leamos todos, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios esta tarde con el título Una iglesia invisible. Pueden tomar asiento, hermanos. A veces he escuchado que cuando una iglesia no trabaja, se dice que la iglesia está muerta. Pero hermanos, si la iglesia es de Jesucristo, no puede estar muerta. Porque Él lo dijo: donde quiera que estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, no podríamos hablar de que la iglesia está muerta, pero sí podríamos hablar de que la iglesia está dormida. El título de esta tarde, hermanos, a lo mejor nos podría parecer un poquito extraño, pero sin embargo es una realidad, eso sí, en muchas iglesias. Hoy aprendí un término nuevo. Fíjense, a veces uno dice que conforme pasan los años no podemos aprender más cosas. Sí aprendemos. Y hoy aprendí ese término de autor fantasma. Esto se da en términos de la literatura. Es decir, es aquel que escribe para un autor que es más reconocido, pero su obra no sale con su firma, sino sale con la firma del autor. ¿Sí? Es lo que en términos de política se conoce como el poder detrás del poder. Hay alguien detrás que está moviendo los hilos, pero no da la cara, no se da a conocer. Y hermanos, a veces como iglesia nos llega a suceder algo muy parecido a esto. ¿Por qué? Porque la gente sabe que estamos, pero ¿nos ve? Muchas veces no nos ve. Me llama la atención, y esto es algo que yo se los iba a comentar desde tiempo atrás, pero no encontraba la ocasión. Pero se han dado cuenta, hermanos, y a lo mejor muchos sí, pero no han querido dar alguna palabra al respecto, que el letrero que tenemos allá afuera, ¿se ve y no se ve? ¿Por qué? ¿Por qué se ve y no se ve? Porque vemos que hay un letrero, pero no sé qué pasaría. No sé si se quemó, no sé si... ¿Quién sabe qué pasaría? El chiste es que uno lo ve y no sabe uno de qué se trata. ¿Sí? Y lo mismo, hermanos, nos pasa en la vida como hijos de Dios. Estamos ahí, pero nadie se da cuenta de que estamos ahí. En una ocasión, un joven de una de las congregaciones donde estábamos me decía: pastores, que a veces nosotros somos como los del servicio secreto.
Obviamente hoy en día ya no se utiliza ese término, pero hace muchos años eran aquellos agentes que estaban haciendo trabajo de investigación, pero nadie sabía que estaban ahí. ¿Sí? Trabajaban para el gobierno. Y a veces somos así, nosotros también. Decimos que hacemos, pero la realidad es que nadie se da cuenta de lo que sucede. Es lo que le pasaba, hermanos, a la iglesia en Sardis. Eso precisamente era lo que sucedía con esta iglesia. Si se dan cuenta, hermanos, dijimos que la estructura de las cartas a las iglesias era que venía el saludo. Se presentaba a Jesús de diferentes formas. Ya vimos que se presenta como el Rey eterno, se presenta como el Señor de la iglesia, se presenta como aquel que tiene la escritura en sus manos y que la maneja adecuadamente, se presenta como aquel juez justo que va a emitir un juicio, valga la redundancia, en ese sentido. Pero ahora nuevamente regresa a presentarse como el Señor de la iglesia. Entonces hay una presentación de Jesús. Hay la alabanza hacia el trabajo de la iglesia. Hay un reproche y luego viene la exhortación al arrepentimiento y después viene el premio que se está prometiendo y por último una reflexión que es con la que terminan todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a veces dice uno, ¿cómo que el que tiene oído, oiga? Y esto nos recuerda lo que Job decía allá al final de su libro, cuando expresaba, después de todo lo que le pasó, él le decía al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Y bueno, el sentir es ese entonces. Lo interesante del asunto, hermanos, es que esta iglesia no recibe alabanza. No hay alabanza, solamente hay acusación y la exhortación al arrepentimiento. Bien, dice ahí, yo conozco tus obras, dice el versículo número 1, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjense, las ocasiones anteriores cuando decía yo conozco tus obras, hablábamos de cuáles obras, cuál es la tarea de la iglesia. Y decíamos que mucha gente se va en la gran comisión por la predicación del evangelio. Pero Jesús ahí no habló directamente de la predicación del evangelio, habló de hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sí, bautizándoles, enseñándoles, haciéndoles parte de la comunidad. Entonces las otras iglesias hacían ese trabajo, el trabajo de discipulado. Ahora, ¿dónde lo hacían? No lo hacían dentro de la iglesia, hermanos. Lo hacían fuera de la iglesia. Y esto era el mayor de los riesgos para ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de los peligros a los que estaban expuestos por la persecución del imperio, ellos hacían el trabajo que les correspondía. No les preocupaba si morían. No les preocupaba si sufrían. No les preocupaba absolutamente nada de eso. Lo único que les preocupaba era cumplir con el mandato del Señor. Pero aquí en la iglesia de Sardis se dice, conozco tus obras, dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Es decir, realmente no haces la tarea que tienes que realizar. Sí, a lo mejor por dentro, a lo mejor al interior, tienes unas celebraciones cúlticas muy enriquecedoras. Lees la Biblia, oras, hay la predicación, la enseñanza, pero todo se queda ahí. Recordemos, hermanos, que parte de todo esto tiene que ver con la persecución precisamente que se está dando y en donde no era fácil decir que eran uno creyente en Jesucristo. Por eso es que ellos al principio, lo que pudiéramos pensar que se refugiaran en los templos, no era así, se refugiaban en las cuevas, en las catacumbas. De ahí nuestro término catecúmeno, el que recibe la enseñanza para formar parte de la comunidad de fe. Entonces ellos se escondían, estaban escondidos. Y esto me recuerda, hermanos, a la función que Ezequiel menciona de la atalaya. Hay dos textos que mencionan esta función en el libro de Ezequiel. El primero está en el capítulo número 3, los primeros 6 versículos, donde Ezequiel dice, el atalaya es el que recibe la indicación de Dios para exhortar al creyente. Si el creyente hace su trabajo, entonces el atalaya puede estar tranquilo. Si el otro no hace su trabajo, entonces sobre él va a caer toda la responsabilidad. Pero si el atalaya no cumple con esa función, lo que suceda con el otro va a ser responsabilidad del atalaya.
El Nuevo Testamento no lo dice en función de la atalaya esta tarea, sino habla de la responsabilidad que uno tiene como pastor. Uno como pastor tiene la responsabilidad de exhortar, de orientar, de llamar la atención al pueblo. Si el pueblo no hace caso, la sangre del pueblo no cae sobre uno como pastor. Pero si uno es negligente y uno no hace eso, toda la sangre del pueblo cae sobre uno. Hay una gran responsabilidad para uno, hermanos. El otro pasaje de la atalaya está en Ezequiel 33, donde se habla ya no de, digamos así, de un trabajo de persona a persona, sino se habla de la comunidad, de la ciudad. Las ciudades estaban fortificadas y se ponían torres de vigilancia para que ahí hubiera alguien que estuviera atento a la llegada del enemigo. ¿Para qué? Para avisar a los de la ciudad que venía el enemigo y que tenían que estar preparados para librar la batalla. Si él realizaba esta tarea, venía el ejército enemigo y acababa con la ciudad, el atalaya quedaba librado de la responsabilidad de todos esos que murieron. Pero si el atalaya no avisaba y moría todo el pueblo, la sangre de ese pueblo iba sobre el atalaya. Fíjense, hermanos, son detalles en los que a veces no prestamos atención en términos de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sí, la predicación del evangelio, el hacer discípulos, el dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos estado hablando en las últimas semanas que el Señor nos puso aquí por una razón. Pero yo les decía, en estos 52 años? ¿Sí son 52 o 51? 52 años. Vámonos a la historia. 52 años. ¿Cuántos vecinos en esos 52 años se han congregado y han crecido aquí, hermanos? ¿Cuántos? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Lo que le estaba pasando a esta iglesia. Estamos, pero no nos ven. ¿Por qué? Porque no se realiza la tarea. Y dice el versículo número 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, por más que se esforzara esta iglesia en tener unos cultos, vamos a utilizarlo en nuestro lenguaje actual, por más que nos esforcemos en tener un culto reformado, que esté bien estructurado, que tenga su base bíblica, que está en Isaías capítulo número 6, que sea un culto donde todos participen, donde todos estemos aquí, de nada sirve, hermanos, si eso no se refleja allá afuera. De nada sirve si no se refleja allá afuera. Y eso es lo que se le está diciendo a esta iglesia en Sardis. De nada sirven tus obras, de nada sirve todo lo que hagas hacia adentro, porque eso no es hallado perfecto, no es hallado agradable delante de Dios. Qué triste, hermanos, qué lamentable que a una iglesia el Señor le cuestione que no haga el trabajo que tiene que llevar a cabo. Y a lo mejor podríamos defendernos y decirle al Señor, mira, Señor, pero si nosotros sí hacemos, tenemos cultos de oración, tenemos veladas de oración, nuestros cultos son, pero si bien elaborados, están bien estructurados, todos participan, tenemos buenos pianistas, buenos músicos, tenemos buenos directores de culto, tenemos gente que está comprometida contigo. Pues sí, pero si eso solamente queda al interior, de nada sirve. Y como les decía, hermanos, sí, es un mensaje a las iglesias, pero antes debería empezar por nosotros. Por nosotros. Porque de nada sirve que yo tenga toda una vida a mi interior, una vida devocional con Dios, bien estructurada, bien fortalecida, si eso no lo reflejo en mi relación con los demás. Si no le digo a la gente quién es Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza y eso lo creemos. Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos reflejar a los demás, hermanos? Lo que deberíamos reflejar es quién es Dios.
Si Dios es amor, tendríamos que reflejar amor. Si Dios es justo, tendríamos que reflejar justicia ante los demás. Si Dios es santo, deberíamos reflejar santidad hacia los demás. La pregunta es, ¿realmente eso es lo que reflejamos? ¿O reflejamos todo lo contrario? El mensaje de esta iglesia, hermanos, realmente nos tiene que hacer reflexionar seriamente, muy seriamente, en cuál es el papel que nos corresponde llevar a cabo en este lugar donde Dios nos ha puesto, en este lugar. Y no hablo como iglesia solamente, sino estoy hablando en mi persona. ¿La gente sabe que soy un creyente en Jesucristo? ¿La gente sabe de mi fe en Cristo Jesús? Y si lo sabe, ¿cuál ha sido el resultado de que sepan que yo soy un hijo de Dios? ¿Cuál ha sido el resultado? Si pensamos en las familias, la pareja se casa, tienen hijos, y luego ¿qué sucede? Los hijos hacen su propia familia y tienen más hijos, y esto va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, ¿sí? Claro que en los últimos años no crece como antes, porque antes las familias tenían mínimo de 5 hijos, de 6, hasta de 14. He escuchado testimonios de gente que tenía 20 hijos, ¿sí? Y un montón de nietos y un montón de bisnietos. Pero hay ese crecimiento. Hermanos, si eso lo aplicamos a nosotros y decimos que somos hijos de Dios, tendríamos que estarnos replicando. Tendríamos que estar replicándonos. Lo que les comentaba la semana pasada, si yo tomara un discípulo durante un año, voy a duplicar en un año la membresía de la iglesia. Y si lo hacemos al siguiente año, ya no se va a duplicar, se va a triplicar la membresía de la iglesia. Si lo hiciéramos, si hiciéramos lo que realmente nos corresponde. Y todavía sigue la reflexión para esta iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es interesante, hermanos, porque primero dice, acuérdate de lo que has recibido y que has oído. ¿Qué hemos recibido, hermanos? ¿Qué es lo que recibió esta iglesia? Pues no es otra cosa sino el mensaje de salvación que Dios proporcionó a través primero de Jesucristo al haberlo enviado a morir en la cruz y después del testimonio de los apóstoles que fue difundiéndose en todos estos lugares. ¿No es acaso lo que hemos recibido, hermanos? Pero, ¿hemos dimensionado lo que implica este mensaje o lo damos por sentado y ya se ha convertido en una rutina? Ah, sí, Dios me salvó. Ah, sí, Dios me bendijo. Hermanos, fíjense, aquí pasa un fenómeno interesante. Quienes hemos crecido, y a veces hasta lo voy a entrecomillar porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Quienes hemos crecido en un hogar cristiano, no valoramos tanto la salvación como quien viene de fuera, es decir, del catolicismo romano o de alguna otra secta. Cuando ellos reciben el evangelio y abrazan la fe en Jesucristo, es más impactante que para nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros, como desde pequeños estuvimos inmersos en la vida de la iglesia, desde pequeños empezamos a asistir a las clases con los niños y para nosotros se volvió tan natural y tan cotidiano leer la Biblia, orar, cantar, estar en las actividades de la iglesia, hemos olvidado la importancia de lo que eso significa, hermanos. Hemos escuchado testimonios de personas que se convierten a una edad ya muy avanzada y lo primero que dicen es ¿cómo desperdicié mi vida al no haber creído y al no haber escuchado este mensaje cuando era joven? Porque hubiera hecho montones de cosas. Por eso, hermanos, la reflexión va para todos. Acuérdate de lo que has
recibido. Acuérdate de lo que has oído, que hemos escuchado, el testimonio que Dios nos da a través de su palabra, de todo lo que ha sido el plan redentor, de todos aquellos hombres y mujeres que bajo circunstancias muy particulares recibieron la palabra y después empezaron a proclamarla, empezaron a testificar y la iglesia crecía, crecía y crecía. Sucedió un fenómeno muy interesante. Fíjense, hermanos, esto es algo que se da en la Escritura. Hay paralelos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en Egipto, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Dice al principio en Éxodo que el pueblo empezó a crecer y a crecer y a crecer. ¿Y qué hizo Faraón? Empezó sobre ellos. Cargas de trabajo primero, muchas cargas de trabajo. ¿Para qué? Para que todos esos hombres que iban al trabajar, cuando regresaran a sus casas, no pensaran en otra cosa más que descansar. Porque al día siguiente había que ir a trabajar y no estuvieran pensando la manera de cómo levantarse en armas para derrocar al faraón. Ideas nada más que surgen, ¿sí? Pero pudo haber sido. Como el pueblo siguió creciendo, ya no solamente era imponer más cargas, sino quitar material de trabajo, pero con los mismos resultados. Y había que trabajar más y más y más. Es decir, a medida que el pueblo crece, hay persecución. ¿Sí? ¿Qué pasa con la iglesia primitiva, hermanos? Por eso les digo el paralelismo. La iglesia empieza a crecer y viene ahora el Imperio Romano a perseguir a esta iglesia. ¿Y cuál es el resultado tanto en un caso en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento el pueblo crecía. En el Nuevo Testamento la iglesia crecía. La iglesia crecía. Sí, a veces decimos, hermano, es que la situación aquí en nuestra zona es muy difícil, es muy complicada para la predicación del evangelio. ¿Saben, hermanos, que donde quiera es complicado predicar el evangelio? Donde quiera. Donde quiera, ¿sí? Pero lo importante es, como dice aquí, acordarnos de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído. Dice, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Recuerdan qué significa eso de guardarlo, sobre todo en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Significa que yo tengo la palabra y la voy a guardar y, por acá? No, significa obedecer. Obedece, obedece, obedece lo que el Señor te está pidiendo. Obedece, arrepiéntete porque no has hecho la tarea que te corresponde. Arrepiéntete porque no has cumplido con el dar testimonio en el lugar donde estás. Y yo les he comentado, hermanos, que Dios tuvo un propósito para poner esta iglesia aquí. La pregunta es, porque lo dice aquí, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se imaginan que en este momento el Señor Jesucristo regresara ya por segunda ocasión por su pueblo y empezara, después de que ya haya hecho la selección y ya todo y que estemos en su reino, que empezara con cada uno? A ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? A ver, iglesia Betel, ¿qué fue lo que hicieron? Yo los puse para que proclamaran la palabra. Yo los puse ahí en Lomas de Guayangareo para que dieran testimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? ¿Cuál sería? ¿Ven que es importante la recomendación que nos está diciendo aquí el Señor, hermanos? Porque no es solamente para la iglesia allá atrás. Es para la iglesia hoy en día y va a ser para la iglesia en el futuro. Sin embargo, no todo está perdido. No todo está perdido porque Dios siempre tiene misericordia. Y eso pasó en el Antiguo Testamento. Es lo que les decía, el paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla del pequeño remanente de Jehová. Es decir, aquel grupo de hijos suyos de que forman parte del pueblo de Israel, pero muy pequeño, que se mantuvo fiel. Y que con ellos trabajó el Señor para nuevamente echar a andar su proyecto de vida para su pueblo. Aquí dice también lo mismo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
Fíjense, son unos cuantos que van a estar conmigo. Hermanos, si nos preguntaran cuál sería nuestro ideal como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, ¿qué respuesta sería la que diéramos, hermanos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? O vamos a ponerlo no como el ideal porque a veces suena muy filosófico. ¿Qué es lo que más desearíamos como hijos de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que más desearíamos? Hay un himno que cantamos que a lo mejor sería la respuesta. Cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Hermanos, ¿no sería eso lo que más anhelaríamos, ver al Señor cara a cara? Nada más uno contestó amén. ¿Y los demás? Todavía no lo queremos ver. Pues es una realidad, hermanos. Fíjense, yo se los comenté en una ocasión y se los dije hablando humanamente, no dentro de los planes de Dios, porque sabemos que los planes de Dios son perfectos y se van a ejecutar, lo hagamos o no lo hagamos, ¿sí? Pero pensemos, ¿qué señal dio Jesús de la segunda venida? ¿Cuál fue la señal de la segunda venida? La proclamación de la palabra. Cuando haya sido proclamado el evangelio en todo el mundo, entonces sí será el fin. ¿Nos hemos preguntado por qué el Señor Jesús ha retrasado su venida, hermanos? Y digo, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano. Porque el plan, les digo, el plan de Dios ya está estipulado y Él sabe en qué momento, pero pensemos, ¿desde cuándo se dijo que la venida de Jesús estaba cerca? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde que se estaba escribiendo la palabra. Y esto estamos hablando entre los años más o menos el 60 y el 100, que es el periodo en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Si en el 100 se decía que la venida de Jesús estaba cerca, ¿ya cuántos años pasaron, hermanos? ¿Cuántos años pasaron? Humanamente hablando, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Humanamente hablando, ¿por qué? Porque no hemos predicado la palabra. Si como iglesia predicáramos la palabra, a lo mejor esto ya no existiría, hermanos. A lo mejor ya no existiría. Pero no queremos que eso suceda porque sabemos que nos tenemos que enfrentar al juicio de Dios, donde el Señor nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Al que le dio 5 talentos y que regresó 5, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 2 talentos y le regresó 2 talentos, ¿qué le dijo? Lo mismo. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué pasó a aquel que enterró su talento? Y a ver, ¿dónde está? Ay, mira, Señor, pues es que yo sabía que eras bien enojón y que si yo perdía lo que me diste a trabajar, pues a lo mejor me ibas a pedir que te lo pagara y no me ibas a dar chance de absolutamente nada. ¿Y el Señor qué le dijo? Si sabías cómo era, ¿por qué no lo metiste al banco y cuando menos me hubieras dado los intereses? ¿Y qué hizo? Lo que le di, quítenselo y denle eso al que tiene más. Por eso, hermanos, es que nosotros no quisiéramos ver a Dios cara a cara. Por eso es que nosotros no quisiéramos que la segunda venida ya se diera así en el momento, porque sabemos que le hemos fallado a nuestro Dios. Y sabemos que no hemos cumplido con lo que Él nos pide. Pero aquí está diciendo, recuerda lo que has recibido, lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Y yo creo, hermanos, que nos va a dar mucho coraje nos va a dar ver que otros hermanos en la fe, como dice aquí, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Y nos va a dar coraje que otros estén junto al Señor caminando con Él y nosotros no. Porque no creo que nos sintamos orgullosos de eso. ¿Sí? Es como, a veces uno se pregunta, ¿por qué todo el mundo cuando llega al templo se sienta hasta atrás? ¿Por qué? Ese es el mandato de la Escritura cuando lleguemos al santuario. ¿Qué dice? Cuando llegues, ocupa los primeros lugares. ¿Sí? ¿Por qué?
Pues, ¿qué no quieres estar cerca de Dios? Ve a los primeros lugares. Y yo les he dicho a muchos hermanos, en el reino de los cielos hagan de cuenta que va a ser un templo grandísimo, pero grandísimo, porque pues vamos a ser millones de creyentes. Así, con esa ilustración. ¿En qué lugar les gustaría estar, hermanos? Ahí sí, hasta adelante, todo el mundo le gustaría ir hasta adelante. Pero, ¿nos iremos a sentar hasta adelante? ¿De qué va a depender el lugar que ocupemos? Pensando en esta ilustración, ¿qué lugar nos va a tocar ocupar en el reino de los cielos? ¿No será que a lo mejor nos toca la mitad de ese templo o hasta atrás de ese templo? ¿Y se imaginan ver a Dios así a la lejanía? Como cuando luego van a los conciertos y que les toca en la parte de hasta arriba, el artista está hasta allá y nada más ven un monito ahí, que ahora les tienen que poner unas pantallas para poder verlo, pero yo creo que a muchos les gustaría estar mejor hasta adelante, así aunque se les avienten. ¿Sí? La pregunta es, hermanos, ¿dónde queremos estar nosotros? ¿Junto a Dios o alejados de Dios? Si queremos estar junto a Dios, cumplamos con lo que Él nos pide. Y aquí es donde está lo que dice el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina ahí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús decía, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué queremos que Jesús haga con nosotros, hermanos? ¿Que confiese nuestro nombre delante del Padre o que lo niegue? Ojalá que hagamos lo que nos corresponde, primero en lo personal, que es dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, dar a conocer que creemos en un Dios de amor, en un Dios de bondad, en un Dios de misericordia, en un Dios justo, en un Dios santo, que ojalá ese sea nuestro testimonio y que no sea el testimonio de un Dios malo, de un Dios iracundo, de un Dios injusto, de un Dios perverso, no, hermanos. Ojalá que demos la real imagen de Dios en lo personal y que como iglesia podamos decirle a todos nuestros vecinos que Jesucristo es la respuesta a sus vidas y que aquí es un pedazo del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga.